Hola, mi nombre es Valentina y esto se llama Latina y comienza ya. Comenzamos rociando con un poco de aceite de aguacate una sartén. Mi sartén es antiadherente, pero igual lo rocío. Como siempre, la receta y todos los ingredientes y materiales utilizados en ella van a estar listados en la cajita de descripción. En esta receta vamos a estar usando ajo machacado y ajo en polvo. Para la cocina es mejor utilizar la especia en polvo porque es más fácil integrar el sabor. Sea jengibre, sea ajo, sea cualquier especia. Sofreímos integrando todo muy bien. Esta receta tiene su origen en el pastel de pastor, más bien en el pastel de cabaña, que es lo mismo que el pastel de pastor, pero en vez de carne de cordero, carne molida de res. El pastel de pastor y pastel de cabaña, ambos son con puré de papa y carne molida o carne de cordero. Pero en nuestra versión cetogénica vamos a hacerlo con puré de coliflor y carne molida. Y va a ser, como dice el título, una explosión de sabores. Una vez sofrita toda la carne, con esta textura tiene que quedar sueltecita. En una olla aparte, mientras vamos haciendo la carne molida, ponemos a hervir el coliflor, al cual le hemos quitado todos los tallitos. Lo ponemos a hervir hasta que se ablande, de 5 a 7 minutos. Luego lo colamos y lo hacemos puré. Yo lo hice todo de una vez. Si necesitan hacerlo en varias tandas, está bien. El proceso de hacer puré, el coliflor, me tomó de entre 1 a 2 minutos. Está bien si quieres hacerlo con coliflor congelado. Una vez que licuamos todo, así tiene que quedar. Rectificamos la sal. Para mi gusto me pareció suficiente un cuarto de cucharadita de sal. Si a usted le parece más, pónganle un poco más. Olvidé poner el huevo mientras mezclaba en la licuadora. Con eso me sirvió para mostrarle la textura del puré. Ustedes pueden colocar el huevo en la licuadora o colocarlo aparte como yo hice, como quieran. Engrasamos el molde que vamos a usar. En mi caso usé un molde de 9 por 8 pulgadas o 23 por 22 centímetros. El pastel de pastor se cree que fue originado en Irlanda, al norte de Inglaterra, a principios de los 1800 y fue una creación de las amas de casa con sus sobras de comida. Una vez todo engrasado el molde, procedemos a poner la mitad del puré de coliflor y lo distribuimos muy bien por todo el molde. En total, entre que cocinamos en la carne, cocinamos el coliflor y armamos el pastel, todo nos tomó menos de 40 minutos. En nuestra próxima capa vamos a utilizar toda la carne que tenemos. E igualmente la vamos a distribuir uniformemente por todo el molde. Y vamos a finalizar con una última capa de puré de coliflor. Adicionalmente, los beneficios para la salud que ya les comenté en el video anterior del coliflor, te voy a dejar por aquí arriba un enlace para que veas el video. La carne es una alta fuente de proteínas, por lo tanto es un menú dietético común para aquellos que buscan desarrollar musculatura o desarrollar una mejor forma corporal. Esta última capa también la distribuimos uniformemente. Le colocamos por último los quesos que van a ayudar a gratinar el pastel. Distribuimos todos los quesos muy bien y llevamos al horno a 425 grados Fahrenheit o 218 grados centígrados por 25 minutos o hasta que esté completamente dorado. Y este es el resultado final del keto pastel de carne. Una sugerencia de presentación y pasamos a probar. Así queda el keto pastel de carne. Muy sabroso, de verdad es una explosión de sabores. Tengo mucha curiosidad de saber qué piensan sobre la receta. Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno amigos, hemos llegado al final de otro video. Muchas gracias por acompañarme. Sígueme por mis redes sociales, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Adiós.